Bien, bueno, bienvenidos chicos de tercero de sistemas y tercero de producción a la clase de biología. ¿Sí? Vamos a empezar, estamos en la unidad educativa Manos de Calle, en el trimestre 2, proyecto 6, semana 1, con el curso de tercero producción y sistemas A y B. El tema es sobre el sistema nervioso y endocrino. El objetivo es que los estudiantes comprendan que la sexualidad es parte del desarrollo integral humano para actuar con responsabilidad en el ejercicio y comunicar posibles situaciones de riesgo y vulnerabilidad en su entorno próximo. Le saluda a su profesor, el ingeniero Jorge Monzonbay. Bien, continuamos con este tema. Vamos a ver cuáles son los sistemas nerviosos y endocrinos, cuál es la función de relación. Recoge una serie de procesos que sus objetivos son relacionar y coordinar las partes de nuestro cuerpo, adaptar el órgano a las condiciones cambiantes del medio externo como interno y la función de relación la llevan a cabo el sistema nervioso y el endocrino. Sí, como habíamos dicho el día de ayer, el nervioso es aquel mediante el cual el ser humano puede actuar de manera rápida, ¿sí? Ante cualquier estímulo o ante cualquier condición cambiante. ¿Sí? Aquí dice también, bueno, ante una situación cualquier cambiante de clima, también otra situación que cambia es la edad de ustedes, la edad de nosotros, ¿sí? Para adaptarse. Aquí está para adaptarse. ¿Sí? Bien, esa es la función. Vamos con la homeostasis. Su función es mantener la estabilidad del organismo ante las variaciones del medio interno gracias a unos procesos llamados homeostáticos. Permite mantener las condiciones normales de rendimiento de los órganos que funcionan como un dispositivo de retroalimentación negativa. Es decir, que cuando se encuentra una alteración se pone en marcha una serie de mecanismos para devolvérselo a su función normal. ¿Sí? ¿Cuáles son esas funciones negativas? Cuando hay algún percance en tu salud, tanto en la parte nerviosa o en la parte de la otra función, ¿no es cierto? Se llamaba o se llama la función endocrina o el sistema nervioso, ¿sí? ¿Quién nos arregla todo eso? Esta función, es decir, la homeostasis ¿ya? O llamado el proceso también homeostático. Sistemas que intervienen, los órganos sensoriales cogen la información del entorno en forma de estímulos que lo transforman en impulsos nerviosos y transmiten al sistema nervioso este recibe la información, la procesa y la elabora a una respuesta que es transferida por los órganos efectores que son los responsables de hacerla. Sí, bien, el sistema nervioso es el que actúa bien rápido, pero ¿quién percibe esas sensaciones, ¿no es cierto? De pronto de calor cuando hay un incendio, sensación de un estímulo negativo, por decir un peligro, ¿sí? Algún accidente. Son los órganos sensoriales, por decir, vas caminando y ves que te vas a tropezar con de pronto algún palo, algún poste, algún alambre, ¿sí? ¿Cuál de tus órganos sensoriales? La vista, ¿sí? La vista es la primera que observa y lo que te va a venir o lo que está frente a ti, calcula si está lejos o está cerca. Si no es la vista, también tenemos otro órgano sensorial que son los oídos. También mediante el oído tú puedes escuchar,
¿sí? Lo que se te acerca, de pronto te llaman, te pegan un silbido, ¿sí? Tú te detienes cuando escuchas a alguien que te llama por tu nombre, ¿no es cierto? Sí, ya. En primer lugar, si puedes, lo puedes ver. Bien, si no lo puedes ver, puedes escucharlo y el sistema nervioso actúa. Ya, si es alguien conocido, tú te detienes para escuchar lo que tenga que decirte. Y lo contrario, si no, si alguien te llama y no es conocido, tú dudas en parar, ¿no es cierto? Sí. Bien. Los órganos afectores se agrupan en tres sistemas: el sistema esquelético y muscular, que se encargan del movimiento del organismo, huesos y músculos, y el sistema endocrino, que produce hormonas reguladoras del funcionamiento del organismo. También habíamos dicho que el sistema endocrino es el más lento, ¿no es cierto? A través de por qué produce las hormonas. Sí, ya vamos a ver más adelante. Tenemos los órganos sensoriales, lo que yo había dicho, ¿no es cierto? Sí, la vista, el oído, el olfato. Cuando tú no puedes oír ni escuchar, pero hueles o percibes que algo se quema, ¿sí? Usted, todos nos ponemos atentos, ¿sí? Si es un olor de pronto a caucho quemado, algún circuito que se quema, alguna llanta, algo, ¿sí? Nosotros enseguida eh, tenemos que ver, el siguiente órgano vamos a ver o escuchar para ver qué es lo que se está quemando, ¿no es cierto? ¿Sí? O qué es lo que hace tanta bulla. Bien, lo segundo es el tacto. Si no podemos percibirlo, si no podemos escucharlo, si no podemos verlo, también lo podemos con la mano, ¿no es cierto? Sí, detectar qué es lo que está sucediendo, ¿ya? O si no, también con el gusto, ¿sí? Hay mucho que utilizamos también en este sentido del gusto, especialmente cuando son comidas, sí, comidas, bocaditos, etcétera, ¿no es cierto? Sí, para llevarnos y digerirnos. Bien. También tenemos el sistema locomotor y aquí está el sistema endocrino que vamos a ver ya luego, ¿sí? La neurona y la corriente nerviosa. La neurona y la corriente nerviosa, dice que las neuronas son las células más especializadas de nuestro organismo. Está compuesta por el cuerpo neuronal o neuronal, que es el núcleo, el axón y las dendritas. ¿Sí? Estas son las neuronas de nuestro sistema, de nuestro cuerpo, de nuestro sistema nervioso. También tenemos aquí cómo se clasifican según su estructura, ¿no es cierto? Sí. Y se clasifican de acuerdo a según su estructura y según su función. Por su estructura pueden ser las monopolares, multipolares o bipolares. Y según su función tenemos las sensativas que conducen información, las motoras transmiten órdenes e intercalares que conectan a las neuronas. Esto es nuestro sistema solar, perdón, nuestro sistema nervioso. ¿Sí? También tenemos la corriente nerviosa. Las neuronas poseen corrientes nerviosas, generan y transmiten corriente nerviosa. Cuando neurona recibe un estímulo, hay cambios eléctricos desde la dendrita hasta el axón. La sinapsis, los estímulos nerviosos pasan de unas neuronas a otras entre el final del axón y de una dendrita a otra. En el extremo del axón hay una vesícula que contiene una sustancia llamada neurotransmisores, donde el impulso llega al final del axón, la bolsita se rompe. Bien, continuamos. Ya, ¿para qué sirven o para qué se dan estas corrientes nerviosas? En otra palabra, como dije, ¿no es cierto? Sí, estas corrientes nerviosas de las neuronas las tenemos en todo nuestro cuerpo, en todos los sentidos, ¿sí?
el olfato, la vista, el tacto, este, los oídos, el gusto, ¿sí? En nuestra boca. ¿Ya? ¿Qué hacen ellos? Ellos en primer lugar reciben un estímulo, por decir, tú estás jugando fútbol y recibes por ahí de pronto, sin mala intención, un patazo en la pierna. ¿Qué hace? El sistema nervioso actúa inmediatamente, ¿no es cierto? A través de la neurona va al cerebro, ¿sí? Y el cerebro, depende de la intensidad con que te golpearon, tú continúas jugando o si es muy intenso el golpe, el cerebro te da la orden que pares o te botes al suelo porque fue una descarga un golpe muy fuerte. A eso se refiere esto de aquí, ¿sí? Bien. Otra, esto es del sistema nervioso en cuanto a un golpe. También lo podemos sentir de otra manera cuando vamos a comer o pasamos por cualquier restaurante o vamos a la casa de alguien, de algún compañero o amigo, cierto, amiga, y te invita a degustarte algo. No necesariamente que sea una comida, ¿sí? De pronto algún dulce, alguna golosina, ¿verdad? Y tú cuando vas a coger la golosina, el dulce, primero uno lo observa, ¿no es cierto? Sí. Y ese órgano sensorial de la vista recibe, recibe esa información, ¿sí? Y esa información va al cerebro y el cerebro va a, según tus experiencias, ¿sí? Va a determinar si te agrada o no te agrada, porque hay uno que dicen o decimos, dicen, no, discúlpame, pero no me gusta, no puedo comer, ¿sí? Y lo contrario es cuando te dan algo que te gusta y has tenido experiencias agradables con ese producto, esa golosina, ¿sí? Te brinda tu encantado, coges y te lo llevas a la boca, ¿sí? A eso habla de esta corriente nerviosa. Tenemos aquí el sistema nervioso, seguimos hablando, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones? Recibe la información transmitida por los órganos sensoriales, lo que yo te decía, sí, los órganos sensoriales, ¿cuáles son? La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, ¿ya? Ellos reciben la primera información, ¿sí? Segundo, interpreta esa información y le elabora respuestas adecuadas. Lo que yo te decía, ¿no es cierto? El golpe en la pierna cuando juega fútbol, si es leve o si es grave. En la comida, ¿no es cierto? Observas en la vista y si te encanta o te agrada, después del órgano de la vista lo llevas al órgano del gusto, a la boca, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Y la tercera función, transfiere las órdenes necesarias a los órganos efectores. ¿Sí? Aquí lo observas, ¿sí? Aquí te lo llevas un pedacito a la boca. Si te gusta, bien, te lo comes. Si no, acá lo puedes seguir comiendo o lo puedes rechazar, ¿no es cierto? Sí, a veces nosotros, cuando no hemos comido o degustado de algún objeto, especialmente comida, lo probamos un poquito, te dicen, a ver, prueba un poquito para ver si te gusta, ¿no es cierto? Sí, ya, y tú das un pequeño mordiscón. Si te gusta, le pides todo y te lo comes. Si no, gracias, ¿no es cierto? Sí. La cuarta función coordina el funcionamiento de todos los órganos. Esto significa que ya cuando te dan de comer o te dan de probar, ya te gustó. Hay algunos que no les gusta comer parado, ¿sí? Hay unos que les gusta sentarse, ¿sí? Para comer, ¿ya? Es como en el fútbol también, ¿sí? Son pocos los que juegan fútbol solitos. Necesitan que alguien o que los entrenen con varias personas, ¿no es cierto? Sí, ya eso también va. Realiza las funciones intelectuales y mentales y la parte final es el responsable de las emociones, los sentimientos, las funciones intelectuales y mentales. ¿Qué significa eso? Si te gustó, tú preguntas, ¿no es cierto? ¿Dónde venden? ¿Quién te vendió? ¿Dónde conseguiste? ¿Cuánto te costó? ¿Ya? Y las emociones y los sentimientos, tú, como ya te gustó, ese regalo, ese dulce que te dieron, ya, tú lo guardas y dices a esto adentro, ¿no es cierto? Sí, yo lo voy a guardar
para dárselo de pronto a la mamá, a los hermanos, a la familia, al abuelito, a la abuelita, ¿no es cierto? O lo contrario, ¿sí? Ya no me voy a olvidar de esta cosa, de este dulce, de este caramelo, de este pan, para que cuando lo vayan a comprar, yo les digo que no lo compren, ¿sí? En los casos negativos. Lo mismo en el fútbol. Si sabes quién te golpeó, en el próximo encuentro, ya en otro partido con esa persona que te golpeó, tú te vas a cuidar 2 o 3 veces, ¿no es cierto? Para que no te vuelva a golpear, ¿sí? Vamos ahora acá. El sistema nervioso central. El sistema nervioso central está formado por centros nerviosos encargados de la información recibida, de su coordinación y de la elaboración de respuesta constante. ¿Sí? De aquí sale, de la médula, del encéfalo, sale la información que tú recibes, tanto de los oídos, de la vista, del olfato, del gusto, del tacto, ¿sí? Y recorre todo tu sistema, o toda tu médula espinal, ¿sí? Bien, cuando te gusta algo, como te dije, te sientas. También para irse a bañar, ¿no es cierto? Sí, cuando, o sea, sí le ha pasado cuando te van al Pedregal, a la chocolatera. No creo que se boten así de una a la piscina, ¿no es cierto? Sí, hay algunos que les gusta tocar el agua, sí, con las manos, con los pies. Depende cómo está la temperatura del agua. Hay algunos que se bañan y hay otros que no se bañan, ¿no es cierto? Sí, bien. Aquí tenemos la médula espinal, es un cordón nervioso que recoge el interior de la columna vertebral. Las funciones de la médula son: realiza los actos reflejos, conduce los impulsos sensitivos hacia el cerebro y las órdenes motoras procedentes de este a los órganos efectores. O sea que por aquí pasa todos los impulsos, ¿no es cierto? Sí, negativos o positivos de algo que te guste o algo de que no te guste, ¿no es cierto? Sí, con la médula espinal. Tenemos aquí el encéfalo, se aloja dentro del cráneo y se divide en el cerebro, el cerebelo, el tronco cerebral, el bulbo raquídeo, ¿ya? ¿Cuáles son qué funciones cumplen? El cerebro, todo lo que está aquí, es la parte más grande del encéfalo, está compuesta por sustancias blancas al interior, sustancias grises al exterior. Los pliegues del cerebro son de dos tipos: circunvoluciones cerebrales, numerosas y poco profundas; fisuras escasas y profundas. Una de las fisuras divide el cerebro en dos hemisferios: el derecho, que es el intuitivo y creativo, y el izquierdo, el lógico y analógico. Aquí, bien. Las funciones del cerebro: recibe información de los órganos sensoriales, excepto del órgano del equilibrio; procesa la función recibida y elabora la respuesta; coordina y controla el funcionamiento de todas las partes del sistema; alberga las funciones nerviosas superiores, ¿ya? Lo que le decía. El cerebelo, está acá, se halla en la parte posterior del encéfalo, está formado por sustancia gris en la zona externa y por sustancia blanca en la zona interna. Su aspecto es ramificado, es el órgano encargado de recibir la información relativa al equilibrio. Así que ya saben, el equilibrio es no el cerebro, sino el cerebelo, que cumple la función del equilibrio, que envía al oído y regula la actividad de los músculos, que intervienen también, coordinan las órdenes motoras enviadas por el cerebro. El tronco cerebral, la parte interna, está situado entre el bulbo raquídeo y el cerebro, bajo el talmo. ¿Cuáles son las funciones del tronco este aquí? Regula los estados de sueño y vigila los reflejos visuales y auditivos, la presión sanguínea, la comunicación entre el cerebro y otras partes del encéfalo. El tronco cerebral es
hipotálamo controla la hipófisis, la glándula. Ya el bulbo raquídeo, el que está aquí, constituye la prolongación de la médula, contiene varias zonas de sustancia gris rodeadas de sustancia blanca, por él pasan vías nerviosas, la mitad derecha del cerebro se encarga de toda la mitad derecha del cuerpo y el izquierdo de la mitad de la izquierda, ¿ya? Quien se ve afectado por el bulbo raquídeo, se le puede paralizar la mitad del cuerpo, se ha visto, se paraliza la mitad derecha, la mitad izquierda. Entonces, cuando pase eso, significa que el bulbo raquídeo ha sido afectado. ¿Cómo se afecta? Ya dijimos el día de ayer, ¿no es cierto? A veces por los accidentes, a veces por las situaciones psicológicas o a veces por la mala alimentación. ¿Sí? Bien. El sistema nervioso autónomo, este sistema nervioso autónomo regula y coordina las funciones que son independientes de la voluntad. Existen dos tipos de sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático. El sistema nervioso simpático y parasimpático, el aparato simpático se encarga de activar la mayoría de los órganos del cuerpo para que trabajen de forma más intensa. Se ha comido aquí una N, ¿sí? Entonces el simpático, ¿no es cierto? Y el parasimpático provoca la relajación y el funcionamiento más lento y menos intenso de la mayoría de los órganos en los estados de relajación. Se ha escuchado que cuando se ponen intensos, eso significa que el aparato nervioso simpático está activo o está activado, ¿sí? Por eso que se ponen intensos o intensas, ¿ya? Aquí tenemos la figura de lo que les acabo de decir. Bien, el hipotálamo es la parte del cerebro más importante para la coordinación de las conductas esenciales vinculadas al mantenimiento del individuo, regula la liberación de las hormonas, mantiene la temperatura corporal y organiza las conductas. El hipotálamo. Las neuronas del hipotálamo mandan órdenes a la hipófisis que regula la actividad de las restantes glándulas endocrinas. Ya vamos a la endocrina. Cuando una glándula recibe una hormona, comienza a producir la suya propia que viaja por la sangre hasta el órgano correspondiente. Al contactar la hormona con la célula diana del órgano, se desencadena su acción. Si la concentración de la hormona fuera alta, el mecanismo se retroalimenta y se encarga de inhibir su síntesis. Ya vamos a ver qué es eso, ¿ya? ¿Sí? Pero lo que le puedo decir el día de ayer es que es más lenta, ¿no es cierto? El sistema nervioso periférico y somático es el encargado de conectar todos los receptores y efectores del organismo en los centros nerviosos. Está constituido por los nervios, que son un conjunto de fibras llamadas anexones. Los nervios se clasifican en sensitivos, motores y mixtos. Vamos con el sistema nervioso somático. Conecta los receptores sensitivos con el sistema nervioso centrales y con los nervios esqueléticos. Sus funciones son recibir la información de los estímulos externos y de la posición del cuerpo, enviar órdenes para la contracción de los músculos de forma voluntaria. El sistema endocrino, aquí está lo que es la otra parte, ¿sí? Que le habíamos dicho, el sistema endocrino realiza una función de secreción interna. Las sustancias que producen las hormonas se segregan directamente a la sangre. ¿Y qué son estas hormonas? Son moléculas orgánicas de composición química variada. Estas llegan a través de la sangre hasta las células para que realicen determinadas acciones como coordinar, controlar, regular diferentes órganos para que el organismo funcione correctamente y con unidad, ¿sí? O sea, sean coordinados, ¿ya? Aquí tenemos las hormonas. Tenemos aquí las glándulas endocrinas, tenemos la hipófisis, el lóbulo posterior, la antidiurítica,
la oxitoxina, la lobular anterior, son hormonas estimulantes y hormonas de crecimiento, lo que yo decía, ¿no es cierto? Sí. También tenemos aquí otro tipo de hormonas, la paratiroides, ¿sí? Que actúan de forma lenta, progresiva y dejan de actuar en un momento dado. Tenemos aquí otros órganos endocrinos, el páncreas, los testículos, las glándulas suprarrenales, los ovarios, que, por decir, esto de acá, ¿no es cierto? Los testículos, los ovarios, se desarrollan y empiezan a actuar de acuerdo a las genéticas que han tenido los padres, los abuelitos, ¿no es cierto? Sí, cuando empiezan ya los 13, los 12, los 14, los 15 años, y empieza la etapa de la reproducción en los seres vivos, ¿sí? Tenemos aquí órganos endocrinos, tenemos el encéfalo, la tiroides, la hipófisis, el páncreas, los ovarios, los testículos, también tenemos las capas suprarrenales. Todos estos organismos de aquí producen hormonas, ¿sí? Hormonas, como dije, la de crecimiento, hormonas también de los olores, ¿sí? Que vamos a ver un poquito más adelante. La salud del sistema endocrino coordina los grandes procesos biológicos e interviene en la regulación del equilibrio interno para que funcione correctamente. Se debe hacer lo siguiente, ¿sí? Mantener un estilo de vida saludable, realiza ejercicio físico de manera regular, evita la obesidad y mantenga una dieta saludable. Ya hablamos ayer de la dieta, así no vale redundar, pero para que no se olviden, nada de grasas, ¿sí? Peor comer en la calle. Enfermedades del sistema endocrino, los trastornos que pueden sufrir las glándulas endocrinas son variados. Los principales tenemos la diabetes, el enanismo, y la diabetes es una enfermedad crónica que se crea cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza con eficiencia la insulina. Pero la diabetes, ya saben, es por el mucho consumo, especialmente de las colas, ¿sí? Especialmente la Coca-Cola. Esa produce diabetes. Tiene tanta azúcar que el páncreas ya, esa azúcar ya no la puede desdoblar, ¿sí? Bien, y el enanismo, el crecimiento se detiene debido a un déficit de la hormona de crecimiento. Ya aquí está el azúcar, miren, mucha azúcar. Y tenemos aquí los hábitos saludables del sistema nervioso, llevar una vida ordenada, tener tiempo de descanso, no consumir drogas, son muy graves e irreversibles, realizar actividades intelectuales y mentales, dieta que contenga suficiente vitamina B1, B3, evitar el estrés. El organismo lo interpreta como una amenaza, no son perjudiciales, sino son de continuo estas situaciones. O sea, cuando estás en un estrés constante, cuando te estresas, cuando vienen los exámenes, ahora que ya vamos a salir el próximo mes, especialmente los de tercero, están estresados, ¿ya? Vienen las evaluaciones, ¿sí? Pero aquí, ¿no es cierto? Dice aquí evitar el estrés, ¿sí? El organismo lo interpreta como una amenaza. ¿Ya? No son perjudiciales, pero sí son de continuo, o si son continuos, estas situaciones sí te perjudican. ¿Ya? Por eso, para evitar el estrés, desde ahora tienes que ir haciendo los deberes para que no se te acumulen y ya evitas el estrés, ¿sí? También utiliza los días, las horas necesarias para descansar, ¿sí? No a la droga, ¿sí? Ni droga, ni tabaco, ni esas cuestiones. Tenemos más, aquí hay varios tipos de enfermedades, estos son ejemplos, las degenerativas, el Alzheimer, la destrucción de neuronas, las mentales, las anorexias, la bulimia,
Sí, las epilepsias también son otra enfermedad del sistema nervioso que afectan a las personas. Vamos a ver un video de este tema, ¿ya? Póngale mucha atención. Hola, bienvenidos a Un Profesor. Vamos a descubrir hoy cuáles son las principales diferencias entre el funcionamiento del sistema nervioso y el del sistema endocrino. Ahí póngale mucha atención. Este es un resumen que les aconsejo que le hagan un capture, porque este es el resumen de todo lo que se acaba de decir, ¿ya? O también llamado sistema hormonal. Pese a que de otros vídeos seguramente ya sabes que tienen que ver el uno con el otro y que se regulan de manera íntima, las diferencias entre uno y el otro son muy claras. Empecemos viendo el sistema nervioso. El sistema nervioso se encarga de transmitir impulsos nerviosos y la manera de hacerlo es mediante neurotransmisores. Es la molécula que fabrican las neuronas y que liberan las neuronas, un neurotransmisor. Estas moléculas, además, llevan la información gracias a los nervios, es decir, las propias neuronas transmiten ese impulso nervioso. Tiene una parte eléctrica, que es la que viaja dentro de la misma neurona, y finalmente lo que eso produce es que se libere un neurotransmisor al final de la neurona. Pero siempre hablamos de transmisión vía neurona, es decir, vía nerviosa. A veces esa neurona termina en otra neurona, otras termina en un tejido y otras termina en una glándula, que sería la manera como el sistema nervioso pues, afecta al sistema endocrino, cuando la neurona inerva una glándula. Bien, las respuestas del sistema nervioso son rápidas, breves y muy específicas o puntuales. ¿Sí? Es decir, cuando una neurona libera un neurotransmisor, la respuesta es ya. ¿Vale? Y eso, por ejemplo, nos ayuda a entender que las funciones del sistema nervioso tienen que ver con reacciones casi inmediatas, como por ejemplo el mover. El moverse requiere de una transmisión rápida, ¿sí? Pero también por rápida es breve, es corta. Mover, percibir, ¿no? La percepción de mis palabras. No estás haciéndola de manera lenta. O me oyes o no me oyes. No hay punto medio, ¿cierto? Pues esto es transmisión nerviosa. Entonces, ¿qué no es eso? ¿Qué es transmisión endocrina u hormonal? ¿Vale? Vamos a ver que aquí el transmisor ya no es un neurotransmisor, es una hormona, que es una molécula que liberan células que no son nerviosas, son células glandulares. Sí que es verdad que algunas neuronas además liberan hormonas, pero la norma general es que las hormonas son liberadas por células glandulares o células hormonales. ¿Vale? Entonces, esto no se libera mediante la misma célula hacia otra célula que hay inmediatamente después. No, esto lo que suele hacer es, la hormona se libera en sangre y entonces se distribuye por el organismo y afecta a los órganos que tenga que afectar. ¿Sí? O sí que se puede liberar de manera que afecte a las células de alrededor. Pero en cualquier caso lo que no pasa es que se transmite desde una neurona al punto inmediatamente adyacente, a lo que hay justo al lado. ¿Qué más? El sistema endocrino tiene una respuesta lenta. ¿Sí? Vamos a pensar, por ejemplo, en pasar de estar dormido a estar despierto. No es de golpe y porrazo, ¿no? Incluso si yo me despierto sobresaltada, mi cuerpo y mi mente tardan un rato en de verdad despertarse, ¿no? Pues procesos que son más lentos, como puede ser el metabolismo, el crecimiento, la conducta sexual o el desarrollo durante la pubertad de mis características sexuales. Esto está hecho por el sistema hormonal o sistema endocrino. Por lo tanto, son reacciones lentas, son largas y son menos específicas porque suelen afectar a más órganos diferentes. No es de un lugar a otro y punto. ¿Sí? Bien, pues estas son las principales diferencias. Así que espero haberte ayudado a entenderlo y te invito a que dejes tus comentarios a continuación. ¡Feliz estudio!
Bien, espero que hayan entendido porque esta es casi la parte final, ¿sí? Ese es un resumen excelente que hizo la chica. Bueno, llegamos ya a la tarea. Realiza tus propias conclusiones con organizadores gráficos. Pueden utilizar la barrita esa que se vio, o el cuadro de resumen que se dio ahí con la chica, ¿sí? Y me lo envían a mi correo. Bueno, eso es todo. Déjenme hacer un capture para ponerle la asistencia, porque no tengo que tomar la asistencia ya. Solo le hago capture y después paso a la asistencia a mi cuadrito. Bueno, nos estamos viendo, chicos. Mañana o pasado cuando tengan, me hacen acuerdo, Muñoz, no me hiciste acuerdo que la noche de enviar el archivo, me hace acuerdo más luego. Bueno, de mi parte nos estamos viendo, pasen bien, tengan ustedes muy buenos días, se me cuidan. Chao, chicos. Yo, profe, listo. Ya está, chao.